Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos un segundito mientras se van conectando. ¿Me escuchan? Ahí sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Eh, Hoy básicamente cerramos todo el circuito de lo que es preparcial o hasta el parcial. Después, las siguientes dos clases antes del parcial, para tener presente, vamos a seguir con los laboratorios. O sea, el lunes tenemos laboratorio, siempre con Packet Tracer, y probablemente el lunes vamos a ver RIP versión 2 y DHCP, que si bien ya lo vieron algo ustedes me parece, si no recuerdo mal. Y vamos a ver el miércoles y quizás el lunes algo de OSPF, vamos a ver si logro introducirle o no como práctica. Esperen un segundito, porque creo que el ventilador satura mucho. Profe, una pregunta. Sí. En el parcial, todo esto del packet tracer, los comandos y eso que nosotros hacíamos, vos no podés preguntar, o sea, por ejemplo, qué sé yo, cómo se configura, o sea, el proceso hasta configurar una ruta estática. Y nosotros tenemos que decir todo el proceso que se hace para eso.
Eso puede salir. No, Ok, no. dale. No les voy a preguntar cosas así específicas del Packet Tracer, pero sí quizás de una topología, quizás sí sobre segmentación de redes, sí, pero no sobre configurar comandos del Cisco, no les voy a pedir. Ok. Sí. Esperen un segundito, tengo gente que quiere entrar. Opa, ahí está, creo. ¿Se entendió? O sea, todos los puntos de defensa del laboratorio, que eran, si no recuerdo mal, no me recuerdo ahora el puntaje, pero todos los puntos del primer laboratorio es acumulado de todos los trabajos que están haciendo. ¿Ok? Entonces con eso yo estoy evaluando el uso de la herramienta. En contrapartida, el de seguridad que será, o de capa de enlace, no me acuerdo de qué seguridad era. El de seguridad que vamos a ver más adelante no va a tener toda esta dinámica. Va a ser un poco más puntual. ¿Ok? Sí. ¿Alguna consulta más? Profe, entonces todo el contenido del capítulo 5 se queda igual a lo que estudiamos para el taller uno, digamos. O sea, porque Sí, ahora estamos aplicando, perdón, eh, sí, decime, te escucho, perdón. que ahora, o sea, en los oratorios estos últimos, ya después del parcial, taller, perdón, Sí, aplicamos lo que aprendimos en el capítulo, en la teoría del capítulo 5. sí. O sea, para estudiar se mantiene nomás lo que estudiamos para ese taller, de la parte del capítulo 5. Sí, capítulo 5 y capítulo 6, así mismo. Dale. Puede salir de cualquiera de los dos. Sí. De hecho, después van a tener un taller del capítulo 6 casi inmediatamente después, me parece, si no recuerdo mal. Sí. Pero va a ser después del parcial, no antes. El taller me refiero. Si no me recuerdo mal, es que una semana después del parcial es el taller del capítulo 6. Sí, cerquitas. Ok. TCP. Sí. Cuando ustedes han estado bien, todavía no entraron en parciales, me imagino. Y Los más o menos, profe. primeros ya tuvimos, profe, algunos. O sea, las materias que tienen dos parcelas. Ah, claro, ustedes tienen materias con dos parciales. Cierto. Sí. Me olvidé ese pequeño gran detalle. Sí. Si hablábamos de TCP, ¿de qué característica hablábamos de TCP? El protocolo orientado a la conexión. Por un lado, orientado a la conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de... ay, no sé si va a ser estúpido lo que voy a decir. Bueno, pero antes de enviar la información se establece la conexión entre el origen y el destino. Sí. No, no es estúpido. Se crea una sesión, de hecho, Sí, sí. Eso. entre un origen y un destino. Sí. ¿Qué otra cosa más sabemos de TCP? Retransmite paquetes perdidos. Retransmisión de paquetes, perfecto. Eso nos da una confiabilidad. Sí, está orientado a la fiabilidad de la comunicación. Claro, cosa que de hecho UDP no tiene. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más tenemos?
que es sumamente importante, me parece. Ordena las secuencias. Maneja un control de secuencias. Sí, en la realidad está mal dicho, maneja un control de secuencias. Tiene un número de secuencias que le permite controlar lo que recibe o no recibe, ¿sí? Antes de entregar a las capas superiores. Eso también de una u otra forma es parte probablemente de la confiabilidad, digamos, ¿no? ¿Algo más? Básicamente, ¿sí? Es un protocolo entonces orientado a la conexión, crea una sesión entre el origen y el destino, como habíamos dicho, entrega confiable, que es la retransmisión de datos perdidos o dañados. Una cosa importante que nos dijeron es el control de flujo, ¿sí? El control de flujo en contrapartida al control de congestión, ¿dónde se realiza? No se hace antes de empezar a transmitir. Exacto, ¿entre quiénes? Entre las máquinas, los hosts. Entre las máquinas, sí, pero entre extremo a extremo, entre el origen y el destino final. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo que entre las máquinas puede sonar un poco, aparte máquina queda muy, hoy en día podemos decir entre dispositivos inclusive, entre origen y destino. ¿Sí? Tengo la operación full duplex, que sí que maneja simultáneamente dos secuencias de datos. Acuso de recibo, asegura que cada destino llega a su destino, que también viene de la mano con lo que es entrega confiable. Y servicio de recuperación de mensaje, entonces el servidor o el receptor, perdón, puede pedir la retransmisión de algún paquete porque por algún motivo lo descarta. TCP, por excelencia, hoy en día yo diría que es uno de los protocolos más populares porque de hecho le brinda todo el soporte a lo que es la navegación, ¿sí? Y la navegación hoy en día se ha vuelto el elemento crítico, ¿sí? En general para el uso de los usuarios. Cuando digo elemento crítico es porque en realidad está en los celulares. Ciertamente los celulares, las apps vienen a facilitar la interacción con las aplicaciones. Entonces normalmente hay una plataforma web y a la plataforma web hay a la plataforma web existe una app que permite la interacción, digamos, ¿no? Que es el caso de alumnos, Sapiencia Alumnos, ustedes tienen la web y tienen la app. Pero normalmente, inclusive hoy, los sitios web se están diseñando, ¿sí? Para que al mirarlo en el navegador web del celular, ¿sí? Sean visibles adecuadamente. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Nadie me escuchó nunca. Se me fue el nombre, profe. Responsive, ¿sí? Si no recuerdo mal, porque también se me Sí, está sí, responsive. confundiendo, ¿sí? Donde básicamente el sitio se ajusta, se reescala o se redimensiona de acuerdo a las pantallas de los celulares, ¿sí? Que en la lógica, los celulares en la realidad, me estoy saliendo un poco del tema, pero en la lógica los celulares tienden cada vez a tener pantallas de cierta dimensión, ni muy chica ni muy grande, ¿sí? Salvo que también yo creo que hay una tendencia que muchas personas están tendiendo a disminuir el uso de smartphones, especialmente los que trabajan en ciertos niveles críticos operativos, ¿sí? O sea, hace poco tuve el caso de un amigo abogado que se le grababa su conversación de su celular, digamos, ¿no? Y él lo descubrió, de hecho existen códigos donde uno puede ver
si las operadoras inclusive o algún software está derivando las llamadas telefónicas del teléfono. Pero el tema del smartphone es todo un tema discutible, especialmente cuando hablamos de privacidad. Pero independientemente de todo eso, nos vamos a TCP, ¿sí? Que mediante HTTP o HTTPS, ¿sí? Yo creo que ha adquirido una de las dimensiones más fuertes de uso, y sin contar todo lo que significa SMTP para el envío de correo, transferencias de archivos, los programas de mensajería, intercambios de ficheros, ¿sí? Etcétera, ¿no? ¿Algún comentario hasta ahí? Entonces, si yo tuviera que definir 3 ventajas en palabras precisas, ¿sí? ¿A qué apostarían ustedes dentro de TCP? Seguridad. Seguridad, que viene de la mano perfectamente. Seguridad en la transmisión de los datos, ¿sí? Que viene de la mano a lo que es fiabilidad. Si bien la palabra seguridad hay que focalizarla bien, porque HTTP, por ejemplo, que hace uso de TCP, otra vez hace uso de otras capas de aplicación para establecer realmente canales en el término seguros, ¿sí? ¿Y alguna otra ventaja? Entonces, seguridad en la transmisión de datos, ciertamente. Yo hablé de fiabilidad, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más tenemos? Otra ventaja positiva de TCP. ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Qué nos aporta TCP dentro del tráfico? Lo dijeron ya en la realidad. Todo lo que es el control de congestión. Entonces, dentro de las ventajas de TCP podemos hablar de fiabilidad, control de congestión de la red, ¿sí? Y seguridad en la transmisión de los datos, entendiendo de vuelta que seguridad puede ser una palabra muy amplia, más hoy en día, ¿sí? Si pensamos en el paquete TCP, de hecho una de las características con el paquete UDP o de las diferencias con los paquetes UDP, ¿cuál es? El tamaño. El tamaño, ¿sí? El hecho que sea más grande, ¿qué incidencia tiene? Negativa. Que tarda más, pero es más seguro. Tarda más, pero tenés un conjunto de prestaciones que vienen de estas ventajas, ¿sí? Generales que estoy citando acá, ¿no? Porque tengo un conjunto de campos, ¿sí? Que a UDP no le interesan, pero a TCP sí le interesan, ¿sí? Ciertamente todos tienen un puerto origen y un puerto destino, ¿sí? Este puerto, ¿qué nos permite? Mediante el puerto yo puedo interactuar con quién después. Con las aplicaciones, ¿sí? Ah, sí, sí. Y lo que ya dijimos, lo que se refiere al número de secuencia, ¿sí? ¿Qué ocurre inicialmente? TCP, ¿qué hace con la información antes de empezar a bajarla hacia abajo, perdón, pero creo que se entiende, ¿sí? A pasar a las capas
inferiores. ¿Qué hace TCP? Habíamos dicho que tiene un flujo grande de información que transmitir. ¿Y qué hace con ese flujo grande de información? Empaqueta. Sí, genera segmentos, ¿sí? Partecitas, ¿sí? Donde a cada una va con sus propias cabeceras TCP y cada una tiene un número de secuencia que va a permitir después reordenar en el destino, ¿sí? Porque con este número de secuencia yo voy a poder manejar qué paquete se retransmitirá, se perderá o se perderá en el intercambio de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué era la MTU? La unidad máxima de transferencia, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto en capas inferiores. Sí, bro. Entonces, mediante técnicas modernas de TCP, yo puedo hacer un descubrimiento previo de MTU para definir el tamaño de mis segmentos. Entonces, gracias a eso, yo puedo evitar la fragmentación que se realiza cuando los ruteadores no tienen capacidad de gestionar, ¿sí?, ciertos tamaños de paquete. ¿Ok? Después tengo el tamaño de la ventana. Ya de hecho vimos algo de ventanas, me parece, bueno, inclusive cuando vimos capa de enlace. Los paquetes propios asociados, que iremos desglosando algunos de ellos, ¿sí? Para todo lo que es el saludo de 3 vías, etc. ¿Sí? Entonces TCP, que es un paquete tendencialmente más pequeño, ¿sí? Más grande, perdón, que UDP, tiene su propia lógica y empieza el circuito buscando estas 3 ventajas del protocolo: fiabilidad, seguridad, control de congestión, con las características que nos llevan a esas ventajas que había hablado: orientado a la conexión, entrega confiable, control de flujo, acuse de recibo, servicio de recuperación de mensajes. Para establecer una conexión, básicamente el servidor espera pasivamente una conexión entrante y para eso está ejecutando primitivas que también desglosaremos enseguida, ¿sí? Las primitivas listen y accept, ¿sí? Entonces está a la espera de una llamada entrante, ¿sí? Luego el cliente ejecuta una primitiva connect, ¿sí? En este caso, especificando la dirección y el puerto IP con el que se desea conectar, el tamaño máximo de segmento TCP que está dispuesto a aceptar. La primitiva connect envía un segmento TCP con el bit SYN encendido y el bit ACK apagado y espera una respuesta. El servidor con el bit RST encendido puede rechazar la conexión, ¿sí? Entonces ahí también empezamos a entender el uso de estos flags que están acá en la fila 4, ¿sí? Y las combinaciones que se pueden dar. Mecanismos generales de confiabilidad, ¿sí? Por un lado, tenemos lo que se conoce como PAR, ¿sí? Que es un acknowledgement positivo y la propiedad de retransmisión, donde básicamente cuando la red para él a nivel de capa de transporte es un mundo infinito que a él, no infinito, pero es un mundo que a él no le importa, digamos, ¿no? Es el mundo donde él simplemente hace uso, ¿sí?, para transportar los datos que él necesita, que se preocupará otra capa de hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando él envía datos, puede hacer pasos de mensajes y el destino
hace la confirmación. Entonces esto me da la confiabilidad mediante la confirmación de lo que yo estoy transmitiendo. Entonces la idea básica es enviar, si un paquete no llega, enviar nuevamente el paquete que se perdió. ¿Cómo el origen puede enterarse de un paquete perdido? Por el número de secuencia. Sí, pero ¿cómo el origen? El destino se puede enterar por el número de secuencia. Porque no recibió el ACK. Exacto. ¿Y qué tiene que entrar entonces a funcionar ahí? Reloj. Un reloj. ¿Sí? La capacidad, ¿sí?, que tiene que tener el origen de un reloj, de un temporizador, en este caso de retransmisión, ¿sí?, que dado un mensaje enviado, ¿sí?, si uno recibe un ACK dado un tiempo X de espera, entonces yo entiendo de que debo retransmitir el mensaje 1. Caso contrario, lo que yo básicamente podría hacer es seguir enviando. Entonces, envío, me confirma, envío, me confirma. ¿Se entiende? Una vez que yo envié el mensaje 1 y recibí la confirmación, esto ya lo habíamos hablado, si no recuerdo mal, en la clase anterior, ¿qué pasa con la información que él tenía? Borras. Borras. ¿Se entiende? Porque ya no la necesitas. Caso contrario, ¿por qué la sostiene todavía? Para poder reenviar. Para poder retransmitir. Entonces, por eso es importante este concepto de buffer. Entonces, si dado un tiempo yo envié el mensaje 1 y el timer finaliza sin haber recibido un ACK de mi destino, básicamente lo que debo hacer es la retransmisión del mensaje. ¿Qué ineficiencia, me está costando la palabra, puede haber en esta lógica en rendimiento? No puede ser que el timer no sea, o sea, sea muy chico, por ejemplo. Bueno, ciertamente. Bueno, si el timer es muy chico, lo que puede pasar acá, ¿qué va a pasar si el timer es muy chico? Puedes enviar duplicados. Puedes estar enviando numerosas retransmisiones, ¿sí? En este caso, generar duplicados, cuando en la realidad el problema no es que no llega el paquete, sino no llega el ACK, ¿sí? ¿Qué otra cosa más ocurre? Entonces puedo tener confirmaciones de recepción con retardo, dicho sea de paso, ¿sí? Por cada mensaje envío un ACK. ¿Es eficiente eso? ¿Y no? ¿Por qué? ¿Cuál sería lo razonable? Enviar un solo ACK al terminar todo el mensaje. Enviar un solo ACK al terminar todo el mensaje. Pero puede Podría pasar ser. que, sí, pero podría pasar que, bueno, pensando que teniendo muchos ACKs que enviar sea más ineficiente, pero si mandas solo uno al final, pero
tipo tenés problemas con el timer o el mensaje llega mal, vas a tardar el doble, creo. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, creo que sí, no sé si el resto entiende. Sí. Por eso, en la realidad se busca un tamaño adecuado donde, dado cierta cantidad de envío de información, yo espero un ACK. Por eso defino el tamaño de una ventana. ¿Sí? Entonces, no dejo pasar demasiado para enterarme del problema. Es más administrable, pero no envío por cada paso que doy un pedido de confirmación, porque no terminaría nunca. ¿Se entiende? Ciertamente, cada mensaje tiene su propio número de secuencia, lo que me da la confiabilidad en el destino para saber qué mensajes son los que recibí y si me falta alguno. La idea de la ventana viene de la capacidad de enviar una mayor cantidad de paquetes sin esperar un ACK. ¿Sí? Pero, espérenme que quería estornudar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo la capacidad de enviar 4 mensajes y el destino, a partir del cuarto mensaje, recién confirma haber recibido los 4 mensajes. Entonces él tiene el 10, el 11, el 12 y el 13, ¿sí? Que le envió y a partir de ahí pidió la confirmación. ¿Sí? Entonces, también de acuerdo a la capacidad de gestión que yo tengo, ¿sí? Puedo pedir más o menos mensajes antes de una tanda de confirmación. Porque también ahí, si yo emisor envío más mensajes, ¿qué costo tiene para mí? ¿Se entiende la pregunta? No, profe. ¿Qué hago yo antes de recibir un ACK? ¿Qué hacía con el paquete? O sea, ¿qué hacía con los paquetes que estoy enviando? ¿Los guardo dónde? ¿En un buffer? En un buffer. Si yo envío muchos mensajes, empiezo a saturar mi buffer. ¿Se entiende? Mientras más envíe esperando un ACK, más buffer necesito. Es una lógica nomás. ¿Se entiende? Y no voy a poder liberar mis buffers hasta que me llegue el ACK de lo que envié. ¿Ok? ¿Consulta hasta ahí? Profe, pero el concepto de ventana no está justamente diseñado para un emisor más rápido. O sea, y que tenga un buffer también más grande. Claro, el concepto de ventana está pensado para que yo lo único que estoy trayendo a debate es el tamaño. Hay un tamaño que es eficiente. De hecho, en la práctica real es parte del diseño del protocolo. No es que nosotros estamos tocando estas configuraciones en los servicios. Es muy difícil, por lo menos a cierto nivel de infraestructura, estar tocando estos campos. Salvo que ustedes vayan a diseñar un protocolo. ¿Se entiende? Profe, esa ventana que hablaste recién, ¿ya sería la deslizante o es otra, o es Así la mismo. básica? La deslizante. Sí.
Entonces, básicamente lo que ocurre es que yo tengo, espérame, voy a activar mi puntero. Yo tengo los datos, a los datos le agrego las cabeceras TCP, después de la cabecera TCP esto se va encapsulando y se van poniendo los datos de IP y capa de enlace, hago mi codificación de bits y en cada cabecera TCP de cada dato que yo genero debo mantener la información asociada. ¿Sí? En particular, la aplicación o las N aplicaciones que se ejecutan en una computadora también se denominan procesos. Y puedo tener procesos web, procesos FTP, procesos email, y hay tramas que están circulando asociadas a cada uno de estos procesos siguiendo esta lógica, ¿no? Donde cada proceso generará el conjunto de bits que quiere transmitir, que son como los cuadraditos de colores que yo estoy visualizando acá en pantalla. Donde cada proceso tiene su cabecera TCP, su cabecera IP, su cabecera Ethernet. Entonces lo que viaja finalmente es esta información asociada a cada uno de, yo le digo en estos momentos, cuadraditos de cada proceso que se está ejecutando. Es que de hecho, si piensan, nosotros en nuestro uso cotidiano o en nuestra computadora tenemos múltiples servicios corriendo que están enviando información a la red. Algunos que sabemos, otros que no. Sí. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo mi WhatsApp web, tengo mi Meet, tengo mi Classroom. Bueno, mi diapositiva no debería estar transmitiendo información, salvo que fuera el Office 365 en la nube. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, los servicios orientados a la conexión básicamente se dividen en tres fases. ¿Sí? No olvidemos que orientado a la conexión básicamente crea una sesión entre el origen y el destino. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo el establecimiento de la conexión. Por otro lado, la siguiente fase es la transferencia. Y por otro lado, la fase no menos importante es la terminación de la conexión. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la terminación de la conexión? Para que se liberen los recursos que están disponibles. Todos los recursos reservados, bien Roger, todos los recursos reservados, ¿sí? Donde en la realidad en un ambiente de bajas tasas de transacciones puede ser que no se note. En un ambiente de altas tasas de transacciones sí puede volverse extremadamente crítico si no se sigue o no se custodia la fase de terminación de la conexión. ¿Sí? Pero vamos al primero. El establecimiento básicamente tiene que definir una ruta única entre origen y destino, ¿sí? La lógica de reservar los recursos para garantizar un grado de servicio constante. Luego empiezo ese proceso de transferencia secuencial siguiendo la ruta establecida, ¿sí? Y finalmente la terminación de la conexión, ¿sí? Entre origen y destino cuando ya no se necesita. De hecho, en los desarrollos de aplicaciones se visualiza también este tipo de operaciones cuando, por ejemplo,
las sesiones, cuando después de un tiempo dado no hay operaciones, se cierran. Que se da por dos motivos. Uno es lo que estamos diciendo, la optimización en el uso de los recursos. Y dos, con certeza, la seguridad, para no dejar sesiones abiertas no operativas. La sesión de SSH suele ser así, por favor. O sea, Las sesiones a nivel de servicio SSH suelen ser así. A nivel de servicios web también. ¿Sí? De hecho, uno de los problemas que a veces tengo, por ejemplo, con el uso de la app de profesores de Sapiencia, es que a los profesores inician la clase y ya abren la app. Entonces, cuando quieren llamar la lista al final de la clase, dicen no me responde la app. Pero en la realidad ellos no tocaron la app desde el inicio hasta el final. Entonces se les cerró la sesión. ¿Sí? Pero a nivel de seguridad es una buena práctica. ¿Sí? Cerrar sesiones cuando no hay transacciones o operativas. En las operaciones bancarias es mucho más común aún. Si uno tiene tanto como la app finalmente es una interfaz web amigable, extremadamente amigable para el celular, digamos, ¿no? No sé si estoy insultando a alguien con mi definición, pero finalmente, ¿qué es la app? Es una aplicación que te hace de una interfaz amigable para el celular la operativa que haces también desde la web, digamos, ¿no? Entonces, es normal que todas las transacciones, tanto web como de app de celulares, que esté haciendo con operaciones bancarias, él después de un tiempo termina la conexión si tú no has interactuado con la aplicación. Entonces, si me voy al establecimiento de la conexión, es donde se introduce este proceso de lo que se conoce como saludo de 3 vías. ¿Sí? Por un lado, los hosts establecen una sesión, como habíamos dicho, mediante este saludo de 3 vías. Sincroniza una conexión en ambos extremos antes de transferir los datos. Entonces, en este intercambio de números introductorios de secuencia, durante la secuencia de conexión es importante garantizar que si se pierden datos debido a problemas de transmisión se puedan recuperar. ¿Sí? Y básicamente un host o una estación origen o un dispositivo origen inicia una conexión enviando un paquete que indica su número de secuencia inicial de X. ¿Sí? Con datos en el encabezado para indicar una petición de conexión. El destino recibe ese paquete, registra el número de secuencia X que está recibiendo y responde con el acuse de recibo X más 1, como diciéndole estoy esperando el siguiente paquete. E incluye su propio número de secuencia que se le llamamos Y, por ejemplo. Entonces el número de acuse de recibo X más 1 significa que el host ha recibido todos los datos hasta incluyendo X y espera X más 1. Entonces acá podemos ver un poquito más gráfico, ¿sí? De esta negociación de conexión entre dos dispositivos usando TCP. ¿Sí? De hecho, vuelvo a UDP, piensen en el ahorro significativo que tiene esta operación. ¿Sí? Entonces, UDP trata de eliminar todo esto, comprometiendo un poco la integridad o confiabilidad del viaje de la información, digamos. Entonces, como habíamos dicho, el host A envía el número de secuencia X, lo recibe el host B, le responde con X más 1. ¿Por qué decíamos X más 1? ¿Qué le está diciendo B al host A al responderle un NAC X más 1? ¿Qué está esperando el siguiente? Claro, que está esperando el siguiente, siendo X el número inicial de secuencia que inicia el host A. Y a su vez le envía
ve su número de secuencia Y, ¿sí? Y ahí ya se establece después la conexión. Le envía el ACK de Y más 1, entonces ya están listos para comenzar a transmitir. Entonces el acuso de recibo y retransmisión positivos o par, como habíamos dicho anteriormente, es muy utilizado para proporcionar confiabilidad. Entonces compara el origen, envía un paquete, inicia un temporizador, ¿sí? Y espera un acuse de recibo antes de enviar el paquete siguiente. Si el temporizador expira antes que el origen reciba un acuse de recibo, entonces lo que habíamos dicho, se retransmite. Claramente, no sé si claramente, ¿sí? Pero si yo retransmito, tengo que reiniciar el temporizador y tengo que darle el mismo tiempo, ¿sí? A la espera de recibir. Igual esto no puede ser infinito. ¿Se entiende? O sea, de alguna forma tengo que contar la cantidad de retransmisiones que voy a realizar. ¿Sí? Porque si no estaría eternamente retransmitiendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Seguimos. De hecho, piensen que si no llega el lag, pueden estar sucediendo dos fenómenos. ¿Cuáles son? ¿Puedes repetir tu pregunta, profe? Si no llega el app, dijiste. Si no llega el ACK, el remitente, en la realidad, ¿qué puede haber ocurrido? Puede ser que él no haya recibido la información el destino. O No sé si lo primero que dijo Adrián ya engloba que se haya perdido la conexión, pero eso puede ser un factor. claro, o sea, puede ocurrirte que se haya perdido lo que transmitiste o que hayas perdido el ACK. ¿Sí? Objetivamente. Que sí haya llegado el mensaje. ¿Ok? Básicamente, la idea simple de este proceso es que yo tengo un remitente, un destino, envío 1, recibo 1, envío 1 más 1, ACK2 en este caso, recibo ACK2, envío el paquete 2, entonces envía 2 más 1, envía ACK3 y así sucesivamente. Este es el caso en que el tamaño de mi ventana es de 1. ¿Ok? Profe, eso que dijiste con relación a que no, o sea, el ACK lo que hace es confirmar que el paquete, o sea, que el mensaje llegó correctamente y si ese paquete no llega, ¿cómo se sabe? Entonces él retransmite. No sabe nomás si se perdió el paquete o si se perdió el ACK, pero él retransmite. Ah, ya. Entonces, TCP usa acuse de recibos, de expectativas se llaman, que el número de acuse de recibos se refiere al siguiente octeto esperado. O sea, qué información es la que yo estoy esperando. ¿Sí? La parte de deslizante se refiere al hecho que el tamaño de la ventana se negocia de forma dinámica durante la sesión TCP. Entonces da como resultado un uso poco eficiente del ancho de banda por parte de los hosts. ¿Sí? O sea, tú negocias cuál es el tamaño esperado de esa ventana, ¿sí?
para ver qué tanto vas a enviar antes de la espera del siguiente ACK, ¿no? Entonces, el uso de ventanas es un mecanismo de control de flujo que requiere que el dispositivo origen reciba un acuse de recibo desde el destino después de transmitir una cantidad determinada. ¿Sí? Entonces, básicamente acá tengo un ejemplo de lo que significaría una ventana de tamaño 3. Yo envío el mensaje 1, envío el mensaje 2, envío el mensaje 3 y el ACK que me va a enviar es ACK más 1 o mensaje más 1, en este caso él espera el paquete 4. Entonces le envía la 4 y él envía a enviar de vuelta como la ventana de tamaño 3, los paquetes 4, 5 y 6, ¿sí? El destino recibe 4, 5 y 6 y le dice que espera el 7. Él recibe el 7. Si no hubiera recibido este ACK 7, entonces él va a tener que retransmitir 4, 5 y 6. ¿Sí? Este es el caso del tamaño de ventana 3. Profe, Sí. entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se daña el paquete 6? Si él no recibe el ACK 7, él retransmite los 3. De hecho, TCP proporciona un secuenciamiento de segmentos con un acuse de recibo de referencia. Cada datagrama se enumera antes de la transmisión. Entonces TCP reensambla los segmentos hasta formar un mensaje completo. Si falta algún número de secuencia de la serie, ese segmento se debe volver a transmitir. Si no se recibe dentro de un periodo de tiempo ese acuse, se produce la retransmisión. Entonces acá, si yo no recibo este 7, voy a retransmitir los 3. Ahora, si se perdió el 6, ¿sí? Si se perdió el 5, por ejemplo, ¿sí? Él no me puede enviar que está esperando el 5, podría ser, entonces me va a tener que enviar después el 5, 6, 7. ¿Sí? O sea, el ACK 7, este número 7, a partir del origen X que él me envió, que era 1, el ACK 7 le está indicando qué estoy esperando, más los dos siguientes. Ejemplo, acá yo le digo que recibí el 3, entonces le digo, espero el 4, pero en la realidad espero el 4, 5 y 6, porque es una ventana de tamaño 3. ¿Se entiende? Pero en la deslizante, profe, el destinatario no le dice cuánto es su buffer y el remitente envía de acuerdo a eso, el tamaño de ventana. Exactamente. O sea, después del 4 él podría cambiar, o sea, el destinatario le dice, por ejemplo, le dice 2 y ahí envía 4 y 5 nomás. Y bueno, hay que ver internamente el protocolo hasta qué nivel llega la negociación, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, el flujo que yo estoy teniendo, ¿sí? Son de números de secuencia, donde básicamente yo envío el 10 y yo recibo 10, después ahora envío el número 11, puerto origen destino, mi número de secuencia, mi número de acuse de recibo, son las informaciones que yo estoy teniendo. Entonces yo recibo el 10 y le pido el 11, entonces él me envía el 11. ¿Sí? Ciertamente, y acá algo interesante que nos muestra es que el destino es un puerto definido asociado a un servicio y el origen, que normalmente es de 1024 para arriba, es un puerto aleatorio entre el rango de 1024 al 65.500 algo. ¿Está bien? Entonces, inicié sesión, transmití datos,
definí el tamaño de la ventana, establecí todo el procedimiento, ¿sí? Le envié mi número de secuencia, él empieza después con eso a manejar el LAC, esperando las nuevas retransmisiones, se ejecutan los temporizadores de retransmisión, que es sumamente importante, ¿sí? Para liberar, en contrapartida, tengo que activar el bit de fin igual a 1. Entonces, al reconocerse el fin, en ese sentido se apaga. Cuando ambos sentidos se han apagado, se libera la conexión. Entonces, dentro de TCP orientado a la conexión, tengo el establecimiento de la conexión, ¿sí? Donde básicamente se genera una transferencia entre un IP origen y IP destinos, ¿sí? Donde en este caso el 1.10.109 ofrece varios servicios. Los servicios vienen definidos por los puertos que yo identifico, a los cuales establezco la conexión. Cuando es 443, por ejemplo, HTTPS, cuando es 993 es IMAP, cuando es 21 es FTP, y en cada origen, ¿sí? Estas son diferentes dispositivos conectándose a un mismo servidor, donde él tiene que guardar o almacenar las conexiones que se establecen, y las conexiones vienen dadas por IP puerto, tanto en origen como IP puerto destino. Una vez que se hace la transferencia, luego se termina la conexión. Entonces, en el establecimiento, la computadora se cerciora que el servidor existe en la red y que el servidor se encuentre escuchando las solicitudes. Caso contrario, habíamos dicho que el bit RST se activaba en 1, rechazando el pedido de conexión al puerto específico que le está dando. En ese proceso de establecimiento de conexión se establece un bloque de memoria que se conoce como TCB, que es el bloque de control de transmisión, ¿sí? Que es un bloque asignado donde se mantiene la información de cada conexión TCP de manera separada. Imagínense en servidores que están teniendo altos niveles de conectividad. Estás reservando, por más pequeño que sea, ¿sí? Bloques, en este caso de memoria, para poder gestionar todas las conexiones que vienen establecidas por este conjunto de origen puerto, destino puerto. O sea, destino IP, puerto destino. Estas TCB contienen datos de socket, puntero hacia buffer, tamaño de la ventana, bytes enviados, bytes recibidos, bytes no reconocidos, los timers, etc. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, esto es lo mismo que ya habíamos visto, ¿sí? Y acá se ve el concepto de socket, donde el origen 192.168.10.10, ¿sí? Tiene un puerto origen en el cual se va a establecer la conexión, que es el 3020, ¿sí? Se va a conectar al 2.10.101.3, que tiene un servicio publicado en el puerto 80, por eso acepta peticiones en esto, pero el destino, en este caso, es al 2.10.101.3, al puerto destino 80, que en este caso es puerto origen. Y el puerto origen de acá es el puerto destino al cual se va a establecer esta conexión, ¿sí? Y se reserva esto en una TCB con todos los datos asociados a ese establecimiento de conexión.
Y ahí entro a definir un poco los estados de mi conexión TCP. Ejemplo, closed, no hay conexión activa ni pendiente. Listen, el servidor espera una llamada, espera que alguien intente conectarse a ese servicio. O sea, en este caso, el 2.10.101.3 tiene un servicio levantado en el puerto 80 a la espera de que alguien intente establecer una conexión. Sin RCBD llegó solicitud de conexión, sin send la aplicación comenzó a abrir una conexión, establecido estado normal de transferencia de datos, acá ya se negoció y estamos transmitiendo información. Finwait 1, la aplicación dijo que ya terminó, Finwait 2, el otro lado acordó liberar, TimeWait espera que todos los paquetes mueran y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si yo me conecto a una máquina que ofrece servicios en un servidor determinado, básicamente lo que me voy a encontrar es con esto. Que tengo un conjunto de peticiones TCP realizadas por de gente que está queriendo conectarse, en este caso a servicios que están en el puerto 3030, ¿sí? Y para él está del lado de la máquina servidora. Entonces él tiene servicios que están en modo listen en el puerto 3030. Y hay dispositivos o estaciones que están tratando de conectarse con él a este puerto 3030. Son diferentes, 209.528, 140, y los puertos en contrapartida del destino para el que en la realidad es el origen que generó la petición, ¿sí? Son diferentes, va del rango del 1024 para arriba y todos intentan conexión al 3030. Y el estado varía, algunos están establecidas, otras están en time wait, ¿sí? Que básicamente quiere decir el establecido estado normal de transferencia de datos. Y el time wait quiere decir que no se liberó la conexión, entonces se está esperando que no haya más, que todos los paquetes mueran, ¿sí? El lado del cliente, que es el que... No, este es del lado del servidor también, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? Acá tengo un servidor que era un servidor de correo, que tiene un conjunto de servicios que están en modo listen, el que quiere decir de que para cada uno de estos servicios está esperando que alguien intente conectarse a estos puertos. Y un poquito más abajo, en este bloque, podemos ver cómo estas máquinas que están acá se conectaron al puerto 993 y ya hay una transferencia de datos actualmente. ¿Alguna consulta? No, profe. Ok. ¿Cuál es la diferencia clave entre TCP y UDP? Y la orientación del protocolo, profe, la que está orientada a conexión. Eso me parece lo más clave. Bueno. Sí, pero ¿qué consecuencia nos da eso? No garantiza la entrega. Claro,
Nos garantiza la entrega, que yo también le llamo confiabilidad, si quisiera llamarlo en una sola palabra. Hi-Fi. Entonces, si hablo de la diferencia clave entre TCP y UDP, es la confiabilidad. Y después un montón de consecuencias, digamos, ¿no? De hecho, lo que tú decías, que básicamente esa confiabilidad viene de ese establecimiento de conexión previo, ¿sí? Con todas las consecuencias, las TCB que tienen que reservarse, los tamaños de paquete que tenés que manejar, más estados desde el establecimiento a la finalización de la conexión, ¿sí? El tema de los acuses de recibo y el tráfico extra y el procesamiento extra que también genera esos acuses de recibo o las retransmisiones correspondientes, ¿sí? Lo que significa mantener el seguimiento, ¿sí? de los diferentes segmentos acorde al acuse de recibo o acorde al número de secuencia que has recibido, ¿sí? Etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco gráficamente la misma idea de lo que venimos hablando dentro del TCP, ¿sí? Para entender lo que es un puerto origen-destino y las primitivas que se usan, digamos, ¿no? A partir de una solicitud de un cliente determinado. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Entonces le voy a habilitar en el Classroom dos pequeñas consultas, ¿sí? Espérenme un ratito. Para que me vayan respondiendo. Una ya está. Y la otra también. ¿La encontraron? Sí. Ok. ¿Qué?
Ahí está el profe. Perdonen que sin querer corté sin querer corté la llamada, la videoconferencia. Profe, una pregunta. Sí, Adrián. Dos preguntas pusiste, ¿verdad? Puse 2. Ah, no, porque me confundí. Creo que pusiste mal la fecha o no. Pusiste por 22. O sea, Ah, puede ser. pregunto. Voy a revisar. Ok, gracias. Profe, en la segunda pregunta sería criterios para utilizar en ambos casos, ¿verdad? Porque dice diseñar en la primera, pero asumo ya que utilizar, ¿no? Sí. Si tenemos que diseñar un protocolo, estamos en el horno. Guillermo Apodaca está presente. Marcelo Báez. Él estaba, profe, creo. Juan Barbosa. Presente. Nicolás Escurra. Patricia Fuster está. Matías. Gabriel Gómez. Profe, unos cuantos estaban antes que se cerrara. Gabriel y Marcelo me acuerdo que estaban. Sí. Roger, por ejemplo, también estaba. Ania está. Presente. Medero está. Oliva. Profe, ella estaba antes de que se cortara la reunión. Ya, ok. Está bien. Voy a optar por Lozano. Voy a usar la entrega del TP de hoy para la presencia. En primera instancia están todos presentes y en la medida en que van entregando voy a saber qué está. Sí. De vuelta, disculpen que corté sin querer, ¿sí? Van terminando y pueden irse retirando, ¿sí? Dale, profe.
Fernando, tú que te estás conectando recién, yo corté sin querer y ahora avisé de que en medida en que me van entregando el trabajo práctico voy a ir controlando los presentes ausentes. Vale, profe, muchas gracias. Yo estuve también hace rato antes que se corte la llamada. Ah, ok. Sí, 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 no te preocupes. Solamente que yo quise salir del celular y para abrir la app de profesores y en vez de salir le di cerrar sesión. Fue un error mío. Profe, para la segunda pregunta, ¿podría explicar un poco? No entendí bien. Espérame que la habilita ahora, sí. Ahí diseñar nomás quise poner utilizar en ambos casos, Eric, creo. Exactamente, así es. Ah, dale, dale. Ok, gracias. Entonces, Fabián, tú que te conectas recién, en la medida en que van entregando los TPs, yo voy a ir marcando los TPs, las consultas, yo voy a ir marcando presente ausente. Ok, profe. Sin querer yo corté hace rato la conexión. Profe, Sí. para la segunda pregunta, o sea, los criterios sería cuándo usar, o sea, Sí, depende de nuestra conexión. ¿Qué queremos decir? exactamente. Ok, ok, ok.
Si no hay más consultas, ahora sí dejo ahí. Cuídense y buen resto de semana, ¿sí? Dale, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.